Se entiende entonces que esa infección se inicia, todo el proceso epidemiológico que lleva, que conduce a que ese paciente enferme, se inició en el centro de salud. Si se inició fuera del centro de salud, esa infección se contrajo afuera, entonces no está, ese proceso infeccioso, digamos, no está dentro de lo catalogado como una IACS, digamos, ¿no? Una infección al cuidado de la salud o una infección intrahospitalaria. También están incluidas las infecciones por accidentes laborales en el profesional de la salud. Eso también es eh, entra dentro de la categoría de las IACS. Y en el caso de un recién nacido se considera IACS cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje a través del canal de parto, o sea, necesariamente en la internación, en el centro de salud se está produciendo esa infección. Todas estas entonces entran dentro de las categorías de las IACS. Hay que diferenciarla de aquellas infecciones que se adquieren en la comunidad. Entonces, es toda infección, todo proceso infeccioso que está presente o incubándose al momento del ingreso del paciente. Es decir, yo voy al centro de salud, me interno porque tengo, por ejemplo, una cirugía programada y en el momento que yo me estoy internando no tengo ninguna manifestación de un proceso infeccioso, pero puedo estar incubando alguna infección que la contraje en la comunidad, no en el centro de salud. Entonces yo me interno, me hacen los exámenes prequirúrgicos previos a la intervención quirúrgica y cuando yo estoy internado eh, comienzo con fiebre, decaimiento, y comienzo a manifestar una sintomatología infecciosa. Pero es una infección que yo contraje afuera del centro de salud. Eso no, entonces, no es considerada una IACS, ¿no? Entonces hay que diferenciar entonces que ese proceso infeccioso, ¿en qué lugar se inició? Es importante tomar en cuenta ese punto. Esta es una figura, me parece que es importante que ustedes la recuerden, porque seguramente en el examen les vamos a hacer alguna pregunta. Yo igual traje ahí algunos ejercicios para que resolvamos aquí algunos casos para ver si, en qué categoría vamos a encasillar cada una de las situaciones que vamos a analizar en los ejercicios. Pero fíjense, este punto simboliza el ingreso del paciente al centro hospitalario. Este paciente ingresa y está X días internado, ¿no? Entonces, eso es variable, depende del ingreso, depende si es por una cuestión traumatológica, si es una persona mayor que se fracturó la cadera, que interna, por ahí probablemente ese X, esos días, son muchos. Si es una persona que ingresó con una fractura, por ahí en pocas horas se puede resolver la fractura y la persona se va. En fin, este valor de X es variable, que son los días de internación. Entonces, la persona ingresa, queda internado X días y después hay un alta, es decir, cuando si esa persona se recupera completamente o ya no requiere de la internación. En los últimos años, la tendencia es que la cantidad de días que las personas estén internadas sea la menor cantidad posible,
precisamente para evitar algún posible infección intrahospitalaria. La persona, entonces, después de estos X días, se le da de alta. Entonces, por ahí, digamos, la recuperación, la persona se va de alta y la sigue en su domicilio. Ahora, hay un lapso posterior a 30 días a la internación. Vamos a ver este límite de 30 días, qué importancia tiene, ¿no? Pero en esos 30 días, la condición en la cual se encuentre el paciente en esos 30 días post-internación puede ser consecuencia de los X días que estuvo internado. ¿Sí? La persona puede, por ejemplo, en estos 30 días manifestar alguna sintomatología infecciosa que posiblemente la haya adquirido durante la internación. Entonces, ahora vamos a analizar un poco más. Entonces, tomando en cuenta estos periodos, ingreso, alta y 30 días post-internación, vamos a analizar algunos puntos. Por ejemplo, al momento del ingreso, la persona que ingresa, como dijimos antes, pudo haber adquirido un microorganismo en la comunidad. Eso significa que en su vida diaria, en su cotidianeidad, la persona tuvo contacto, tomó mate con alguien engripado, en fin. Como nosotros más o menos hemos visto varios microorganismos, cómo se diseminan, por contacto, por lo que sea, la persona en la comunidad pudo haber adquirido ese microorganismo. Entonces, ese microorganismo que ingresa, que se disemina, que comienza a tomar contacto con el sistema inmune, hay un proceso que se denomina incubación, ¿no? Esa incubación todavía no hay una clara manifestación clínica. La persona no se enteró todavía de que inició un proceso infeccioso. Entonces, ahí tenemos un caso de una persona que al momento del ingreso adquirió el agente infeccioso en la comunidad. Después hay un periodo corto, entre 24 y 48 horas, post-internación. Es decir, que en este periodo entre 24 y 48 horas, la persona puede, en este periodo, manifestar sintomatología. Es decir, entre el periodo en el cual adquirió el patógeno, ingresó y 48 horas posteriores al ingreso, en esas 48 horas esa persona puede comenzar a manifestar alguna sintomatología clínica. Pero, ¿por qué? Porque ingresó con un patógeno incubándose en alguno de sus tejidos. ¿Me van siguiendo? Por ahora sí. Por ahora sí. Bien. Cualquier problema que tengan de comunicación, avísenme, que yo corto. Bien. Ahora, la persona está internada. Entonces estamos en los primeros 2 días de internación. En este periodo es cuando la persona se considera que pudo haber adquirido un agente infeccioso hospitalizado. ¿Se entiende? Es decir, es posteriormente a las 48 horas de ingreso en donde se considera que si hay una infección intrahospitalaria, esa infección se va a producir por lo menos a partir de las 48 horas posteriores, entre 24 y 48 horas posteriores a la internación.
Entonces, a partir de este punto, de este momento, durante la internación, es que la persona, si adquiere un agente infeccioso, ese agente infeccioso intrahospitalario se va a manifestar durante este periodo. Si entre estas 24 y 48 horas la persona no manifiesta ninguna sintomatología infecciosa, es porque esta persona no adquirió previo al ingreso ese patógeno. Es decir, si hay una infección intrahospitalaria, esa infección intrahospitalaria se considera que se va a producir a partir de las 24 o 48 horas post-infección. Entonces, en este periodo, a partir de este punto, es en el cual la persona, en cualquiera de estos días, no es que en este momento precisamente la persona adquiera ese patógeno, puede ser cualquiera de estos días, si adquiere, si hay alguna manifestación de proceso infeccioso, seguramente ese es un microorganismo que se adquirió durante la internación. ¿Se entiende? Entonces, qué es lo que está pasando? Esta persona ingresó, está internada, después le dan de alta, pero posteriormente al alta, ese patógeno se puede manifestar, se adquirió durante la internación, pero depende del tipo de patógeno, se puede manifestar mucho después del alta. Depende del patógeno, de las características del patógeno. Ese patógeno se puede manifestar hasta 30 días posterior al alta. Es decir, que desde este punto en adelante hasta este punto, cualquier sintomatología infecciosa probablemente se haya adquirido durante la internación. O si se adquirió algún patógeno durante la internación, ese patógeno se puede manifestar durante la internación o hasta 30 días post-internación. ¿Se entendió esto? Quiere decir que la persona le dio de alta, esta persona se ha recuperado, tiene una vida normal, pero durante 30 días, si hubo algún agente infeccioso que se adquirió durante la internación, ese agente infeccioso se puede manifestar eh, posteriormente al alta. Después vamos a ver algunos ejemplos. Una vez, luego se considera que luego de esos 3 días post-internación, cualquier manifestación infecciosa ya se la considera eh, una infección adquirida en la comunidad. Fíjense que después de los 30 días del alta, entramos de nuevo a este periodo que es el mismo, infecciones adquiridas en la comunidad. Entonces, la influencia de la internación es a partir de las 24 o 48 horas posterior al ingreso hasta 30 días posterior al alta. En ese periodo se puede, una infección, proceso infeccioso eh, intrahospitalario se puede manifestar en cualquiera de esos periodos. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, sí. ¿Tienen alguna pregunta acá o alguna observación, algún comentario? A ver, ahora se me ocurre, yo les voy a, teniendo en cuenta esta figura por eso
Es muy importante que ustedes la tengan presente porque eso les va a permitir responder a unas preguntas. A ver, yo tengo acá, vamos a ver. Sí. Aguárdenme un segundo. Ya, espérenme que así busco. Y acá. Ahí está. Bueno, ya. A ver, acá a mí se me ocurrió hoy intentar responder a unas preguntas. Fíjense este caso. Es un paciente que ingresa para una intervención quirúrgica programada. A las 24 horas de la internación, manifiesta un cuadro febril que se deriva en una neumonía por neumococo. La pregunta es, ¿qué les parece? ¿Es una infección intrahospitalaria? ¿Se considera que esa neumonía se adquirió durante la internación o la persona ya venía incubando? No, Sí. puede ser que sea la internación. A las 24 horas de la No, lo internación. venía incubando de antes ya. Claro, recuerden lo que les dije. Desde el momento de la internación hay un periodo entre 24 y 48 horas posterior a la internación en la cual durante ese periodo se puede manifestar alguna infección adquirida en la comunidad. Ah, y 30 días después sería del hospital. Entonces, Había claro, entendido que, o sea, a partir de las 24 horas ya podía ser del hospital. no, Lo por entendí eso. al revés. Ese pequeño periodo entre 24 y 48 horas es un periodo en el cual ese microorganismo adquirido en la comunidad se puede manifestar ahí durante la internación. Entonces es un periodo, digamos, aceptado como posibilidad de que ese patógeno se manifieste, ese patógeno adquirido en la comunidad se manifieste durante la internación. Entonces, este paciente que ingresa para una intervención quirúrgica de las 24 horas de la internación hace una neumonía, un cuadro febril que deriva de una neumonía, no es una, no se considera una neumonía adquirida en el centro de salud, no es una infección intrahospitalaria. Ese paciente ya venía incubando ese microorganismo. ¿Entiende? Sí, sí, y o sea, sería después, a partir de las 48 horas a los 30 días, Entonces, ahí sí. ahora veamos, miren, este caso 2, paciente que ingresa para intervención quirúrgica programada a las 72 horas de la internación, manifiesta un cuadro febril que se deriva en una neumonía por neumococo. Acá estamos hablando ya de un periodo más prolongado, más allá de las 48 horas, 24 o 48 horas de internación. Entonces, eso ya son 3 días que está internado. Se considera que en esos 3 días, si la persona adquirió el neumococo durante la internación, entre 3 y 4 días posteriores se puede manifestar un síndrome febril con una sintomatología de infección respiratoria que con los días se puede derivar en una neumonía. Entonces acá sí se puede sospechar que ese neumococo fue adquirido durante la internación. ¿Por qué? Porque pasaron las 24 o 48 horas. Ya estamos en 72 horas. Yo lo puse un poco ahí
en el límite a propósito, ¿no? Es una situación que está un poco en el límite, pero ya con 72 horas, 3 días, si alguien adquirió el neumococo, en 3 días ya comienza a aparecer sintomatología. ¿Sí? Por eso, a las 72 horas uno puede pensar que se trata de una infección intrahospitalaria. Se puede sospechar. A ver, vamos a ver este caso. Paciente que ingresa para intervención quirúrgica programada, de nuevo, a las 24 horas de la internación es intervenido, quedando internado en observación durante 48 horas. Es decir, que ingresa a las 24 horas, es intervenido y queda internado en observación durante 48 horas. ¿Sí? O sea, ya pasaron 24 y 48 son 72 horas. Al cabo de los cuales se le da de alta. Entonces fue una operación quizás leve, se lo operó 48 horas, 2 días en observación y se le da el alta. A las 72 horas posteriores al alta médica, el paciente manifiesta un cuadro febril que se deriva, de nuevo, estoy poniendo un caso hipotético, deriva en una neumonía por neumococo. Entonces, ¿ustedes qué sospecharían? ¿De dónde vino? ¿El tipo le dieron de alta y el neumococo se lo adquirió afuera? No, es intrahospitalaria, porque Y bueno, la, no me acuerdo dónde lo había visto, que decía que si había una intervención quirúrgica, podía ser intrahospitalaria hasta los 3 meses después de la operación. exactamente. Entonces, eso también dependerá un poco del tipo de microorganismo, ¿no? O sea, yo lo estamos viendo acá, la complejidad del tema la reduje al máximo. El tema es mucho más complejo a la hora de tomar una decisión si es una infección intrahospitalaria o no. Eh, yo traté de generar estos ejemplos bien simples como para que más o menos ustedes los puedan visualizar. Entonces, acá uno puede pensar que ese neumococo se adquirió durante la intervención quirúrgica, durante la internación. eh, Podríamos después discutirlo eso, ¿sí? Pero por los periodos, uno podría pensar, bueno, acá agarraste este bicho cuando estabas internado y ahora se te está manifestando. Te dieron el alta, no estás internado, pero ahora te está apareciendo la sintomatología, ¿no? A ver, este caso 4, un paciente que ingresa para intervención quirúrgica programada a las 24 horas de la internación, es intervenido, quedando internado en observación durante 48 horas, al cabo de los cuales se le da el alta. Las 3 semanas posteriores a la alta médica, la herida quirúrgica presenta una secreción purulenta acompañada de un cuadro febril intenso. El resultado del estudio microbiológico arroja presencia de Staphylococcus aureus. ¿Qué les parece? También puede ser intrahospitalario. Y Claro. probablemente se considera que eh, hay un límite aproximadamente de 30 días que dentro de esos 30 días, si bien la persona ya fue dada de alta, si hay una infección intrahospitalaria dentro de ese periodo se puede manifestar, ¿no? En la herida quirúrgica. Entonces, está apareciendo una secreción purulenta, ¿no? Acompañada de un cuadro febril intenso. Entonces, probablemente esto sea como consecuencia de la intervención quirúrgica, porque está dentro del periodo aceptado, o dentro de los 30 días aproximadamente,
posterior a la intervención quirúrgica. ¿Sí? Entonces, uno, aparte de estas infecciones, en las heridas quirúrgicas, muchas de ellas demoran en aparecer, ¿no? Se va produciendo como consecuencia de la lesión quirúrgica, se produce un proceso inflamatorio. Si no hay una eh, correcta maniobra quirúrgica, eso, y hubo incorporación de microorganismos, esos microorganismos pueden ir desarrollándose y con el tiempo manifestarse como un proceso infeccioso importante, ¿no? A ver este caso. Un paciente que fue intervenido quirúrgicamente en el centro de salud es internado por un cuadro respiratorio infeccioso. Los familiares refieren que se trata de una infección intrahospitalaria adquirida durante su internación. En el interrogatorio de los familiares, los mismos refieren que el alta médica del paciente se produjo hace 45 días. ¿Se entiende? O sea, fue un paciente que se operó en el hospital. Le dieron el alta. 45 días después del alta, le aparece una infección, proceso infeccioso. Entonces, los familiares sostienen que esa infección la contrajo durante la internación. Entonces, cuando se le hace el interrogatorio, la familia dice, hace 45 días que le dieron el alta. Entonces, ¿ustedes qué pensarían? ¿Se puede considerar una infección intrahospitalaria o esa infección la adquirió en la comunidad la persona? No, no La se adquirió en la considera una comunidad. infección Claro, hospitalaria, porque exactamente. ya pasó de los 30 días. Claro, son 30 días. Ya estamos hablando de 45 días. Ya si hubiera habido una infección intrahospitalaria dentro de los 30 días posteriores al alta, tendría que haber aparecido alguna sintomatología. ¿Eh? Bien. A ver, vamos a seguir entonces. Bueno, entonces, este esquema de cronología de las infecciones adquiridas o intrahospitalarias es importante que lo tengan presente, porque alguna pregunta de este tipo seguramente se les va a hacer en el examen. Bueno, continuemos. Bueno, acá hay una serie de datos estadísticos. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Este es otro punto importante, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer que una persona, el paciente, eh, tenga posibilidades de adquirir una infección intrahospitalaria, ¿no? O sea, que son lo que se denominan los factores del huésped. Hay personas, por ejemplo, una persona inmunosuprimida, tiene altas chances de adquirirse. Son esas personas que cualquier bichito que anda dando vuelta por ahí lo infectan, ¿no? Es una eh, expresión popular esa, ¿no? Personas que tienen tendencia a adquirir agentes infecciosos que tienen mecanismos de defensa deficitarios por la edad, por los tratamientos quimioterápicos, no son personas inmunosuprimidas, un trasplantado. Esos son factores aportados por el huésped que le confieren una alta chance a adquirir una infección asociada a la internación, ¿no?
Entonces, por un lado son los factores propios del huésped. Por otro lado, hay ciertos factores que dependen del microorganismo. Como vimos, hay microorganismos que se diseminan con mucha mayor facilidad que otros. Tiene que ver también con la epidemiología de ese microorganismo. Vimos que la hepatitis B se transmite a través de heridas cortantes, compartir jeringas, tiene ciertas formas de diseminación, igual que el HIV, igual que la hepatitis C. Después hay virus o microorganismos respiratorios que se diseminan a través de las fauces, de las tos, de las proyecciones del acercamiento. Por ejemplo, un enfermero que tiene que tomarle la presión a un paciente y que esté incubando algún microorganismo respiratorio, entonces esa persona le puede transmitir al paciente ese patógeno. ¿Por qué? Porque ese patógeno se transmite por esa vía y entonces podemos estar diseminando el patógeno a todos los enfermos. Por eso es necesario las barreras físicas, barbijo, etc. Pero eso depende un poco del patógeno, ¿no? Si se tratan de bacterias, los estáfilo y los estreptococos, los bacilos gram negativos, ¿no? Como vimos, Escherichia coli, pseudomonas, enterobacterias, algo vimos de eso, cómo se diseminan a través de contaminación fecal oral. Es decir, que las características del microorganismo es otro factor que condiciona la forma en que va a establecer una infección intrahospitalaria. Esos son los factores del agente infeccioso. Entonces, tenemos los factores que son propios de la persona que se va a infectar, la persona que está internada. Los factores que son propios del microorganismo. Y después hay factores ambientales. ¿En qué ambiente se encuentra el paciente internado? Entonces, hay ciertos factores, animados e inanimados. Un factor ambiental animado es, por ejemplo, el personal de salud. La familia, el familiar que lo viene a ver. La persona que hace la limpieza. El que le trae la comida. El que manufactura la comida al paciente. Esos son todos factores animados. Y después están los inanimados, que son los que tienen que ver con el contacto con objetos, pues como vimos, los fomites, ¿se acuerdan? Las sábanas, frazadas, toallas, cubiertos, platos, en fin, todos los elementos que no son vivos, que no son animados, el aire mismo, la limpieza ambiental, todo eso contribuye también al riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria. Es decir, entonces, factores del paciente, como vimos antes, factores del patógeno y los factores ambientales son los que condicionan el riesgo epidemiológico a adquirir una infección intrahospitalaria. Entonces, hay infecciones, hay pacientes que tienen una alta tendencia a adquirir infecciones de este tipo. Por ejemplo, una infección intrahospitalaria muy común, muy frecuente, de alto porcentaje, es la infección urinaria, sobre todo en una persona que tiene un catéter urinario
Los catéteres, que son invasivos, pueden producir lesiones en las vías urinarias. Esos catéteres lo que van a producir es probablemente un proceso infeccioso. Se van a contaminar, hay bacterias, ahora vamos a hablar un poquito sobre los catéteres, pero hay bacterias que son propias de la mucosa del paciente, o puede haber bacterias que son propias de una manipulación incorrecta del catéter, o sea, una mano o no correctamente limpia, un ambiente sin la correcta antisepsia. Todos esos factores pueden condicionar también a que la persona se infecte, haga una infección urinaria con el uso de un catéter. Pero también están las personas que usan pañales con la misma materia fecal que puede ingresar en las vías urinarias y se puede producir una infección urinaria por contaminación fecal. Eso también está considerado una infección intrahospitalaria. Son las infecciones más frecuentes, sobre todo en las personas mayores. Bueno, las vías de infección dependerán también del microorganismo, ¿no? Las inhalatorias, el contacto directo, por vehículos a través del agua, comida contaminada, medicamentos. Están las infecciones endógenas o exógenas. Las endógenas, causadas por la flora microbiana del propio paciente, es lo que yo les decía. Es decir, hay una flora microbiana en las mucosas urogenitales, por ejemplo, hay flora normal. Esa flora puede ser la responsable de una infección intrahospitalaria cuando se hace una maniobra sobre esa mucosa. O están las exógenas, que provienen del ambiente, del aire, si es un aire que está contaminado, del personal, si no usan barbijo, si no tienen las condiciones de higiene necesarias, ¿eh? O las personas que están relacionadas con los pacientes, ¿no? También contribuyen a infecciones exógenas. Digamos, hay una serie de elementos que son denominados dispositivos médicos. Esos elementos, esos dispositivos, se emplean para un tratamiento quirúrgico o para, por ejemplo, un catéter para pasar una droga a alguien que requiere de un tratamiento con una droga endovenosa por periodos largos de tiempo. Entonces, esos se denominan dispositivos. Por ejemplo, pacientes que reciben ventilación mecánica, que están en respiradores, o infecciones en torrentes circulatorios, por ejemplo, en los catéteres intravasculares. Esos son dispositivos médicos. Entonces podemos decir que según qué dispositivo se emplea, tenemos infecciones en el torrente sanguíneo. La búsqueda en general son por bacterias, pero las infecciones por otros patógenos también se pueden producir, pero las más frecuentes son las bacterias, y la circulación de las bacterias en sangre, en términos generales, se denomina bacteriemia. Bueno, entonces, las bacterias en sangre pueden derivar del uso de catéteres intravasculares. Ese catéter se puede
infectar y esos microorganismos pueden ingresar al torrente circulatorio, produciendo cuadros de sepsis. También otros dispositivos médicos son otros catéteres en el que se emplea en el tracto urinario, que es lo que yo les decía antes, infecciones del tracto urinario por el empleo de catéteres urinarios. Después están los ventilación mecánica, los respiradores, que es otro dispositivo médico, que, como se sabe, el empleo de respiradores lleva a que la persona termina siendo una infección respiratoria. Estamos hablando son todas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Demostrar que son infecciones intrahospitalarias precisamente por el empleo de esos dispositivos médicos. Y después hay un grupo en el cual no hay un dispositivo médico involucrado, digo, no hay nada que sea invasivo en forma crónica, pero que también están dentro de las infecciones de tipo intrahospitalaria, que son asociadas, las infecciones asociadas a sitio quirúrgico. Entonces, en términos generales, estos son los distintos tipos de infecciones intrahospitalarias. Tres de las cuales hay dispositivos médicos involucrados y una de ellas en las cuales no hay un dispositivo médico, pero que hubo un tratamiento quirúrgico. Bueno, el primero que vemos, bueno, estos son los catéteres. El catéter ingresa al torrente circulatorio y fíjense que acá lo que se observa es un proceso inflamatorio. Acá hay un proceso infeccioso que esas bacterias pueden ir colonizando el catéter dentro del vaso sanguíneo y hacer que esas bacterias se puedan diseminar a otras partes del cuerpo. Estos catéteres hay que inmediatamente sacarlos, digamos, limpiar, higienizar esta zona y colocar esos catéteres en otro lado, aunque esto está indicado, el médico indicará en qué otro lugar habrá que colocarle catéter, pero este es un catéter que ya está con un claro proceso infeccioso. Bueno, esto en la clase está bien explicado, pero las vías por las cuales un catéter se puede infectar sabemos, lo hemos visto varias veces, que en la piel hay una flora normal. En esa flora normal, uno de los microorganismos más frecuentes son los estafilococos, Staphylococcus aureus o epidermidis. También puede haber estreptococos, pero estos microorganismos de la piel, de la flora normal, como esto es este es el catéter, si este es el dibujo del catéter, un esquema, como hay que pinchar y atravesar y acceder a un vaso sanguíneo, en toda esta lesión puede ser una fuente de ingreso de esos microorganismos. Que como dijimos varias veces, mientras se encuentren en la piel, son beneficiosos para nosotros, forman parte de nuestra flora normal, pero si hay una lesión y ese microorganismo ingresa a otros tejidos más profundos, lo que va a producir es una patología, un proceso infeccioso. Después, esos microorganismos después pueden circular por sangre. Si este es el vaso sanguíneo, pueden circular por sangre. O puede haber un microorganismo que haya ingresado en otro punto, por ejemplo,
en los alvéolos pulmonares. La persona puede estar haciendo una infección pulmonar y a través de los alvéolos puede ingresar un patógeno, una bacteria, a sangre, y esa bacteria puede estar pasando por el vaso sanguíneo, y esa bacteria puede pegarse y adherirse al catéter. En muchos casos forman los biofilms, algo les hablamos nosotros, que son estas estructuras con mucopolisacáridos que son altamente resistentes. Esto es lo que también se denomina infección por continuidad. En las conexiones que se establecen, estas conexiones se hacen a mano. Pero muchas veces, cuando se pasa una droga, se desconecta el catéter y se conecta otra bolsa, por ejemplo un suero con otra medicación. Y entonces en esa manipulación puede haber una contaminación si no se hace con cuidado. Por ejemplo, las manos del personal sanitario. O lo que puede estar contaminado es el fluido de infusión. La droga que yo le estoy pasando en la bolsa puede estar contaminado, entonces el microorganismo ingresa a través del fluido de infusión. Bueno, estos son los microorganismos que suelen estar asociados a este tipo de infecciones intrahospitalarias. Los estáfilos, coagulasa negativa, los epidermidis, el Staphylococcus aureus, enterobacterias, bacterias intestinales, ¿no? Bacilos gram negativos, pertenecientes a la flora habitual de materia fecal. Pseudomonas cándidas. Cándida es un hongo, ¿eh? Pero las cándidas pueden estar involucradas en este tipo de infección. Esto va a suceder en alguien que, hay pacientes que se les coloca un catéter y requieren de ese catéter por mucho tiempo. A la larga, ese catéter se va a infectar y va a haber que retirarlo y colocar un catéter nuevo en otro lado, ¿no? Por eso los catéteres, una vez que están colocados, hay que cuidarlos en extremo. O sea, el enfermero tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque cualquier proceso infeccioso lo que va a llevar es, a la larga, la necesidad de sacar ese catéter y pincharlo en otro lado. Bueno, entonces un poco lo que ya hablamos. Después están las infecciones del tracto urinario, que son también los catéteres urinarios que se colocan. Entonces, también en estos casos se pueden establecer infecciones en mucosas urinarias o infecciones localizadas en la vejiga o en la uretra, ¿sí? Y entonces producirse infecciones en las vías urinarias. Bueno, a ver, sigamos un poco más. Bueno, acá están también los microorganismos. Esto no le vamos a preguntar, no van a tener que memorizar, pero igual simplemente fíjense que el Escherichia coli, que es un microorganismo que es intestinal, suele estar involucrado en las infecciones del tracto urinario. Y eso tiene cierta lógica, ¿no? Porque las vías urinarias están, principalmente en mujeres, son susceptibles a sufrir contaminaciones fecales, sobre todo en mujeres que usan, en hombres también, ¿no? Que usan pañales y que no tienen un control de esfínteres, y que además no hay un control higiénico periódico, ¿no?
Fíjense que la Escherichia coli es la bacteria más frecuente, es decir, lo más frecuente es que se produzca una infección, es infección del tracto urinario por Escherichia coli. Y después, bueno, están los factores también que dependen del paciente, ¿no? Pacientes diabéticos, en embarazos, inmunosupresión, pielonefritis previa, o sea que son infecciones en las vías urinarias superiores, anomalías estructurales del tracto urinario. Estos son todos elementos que son aportados por el paciente que le confieren una cierta susceptibilidad a adquirir este tipo de infección. Bueno, esto es lo que mencionamos antes. Estas son las infecciones del sitio quirúrgico. Acá vean, esto es una visión muy, bueno, bastante exagerada, ¿no? Pero esta es una infección, es un proceso infeccioso claramente, digamos, marcado, donde se ven, probablemente acá haya pus y hay un proceso, digamos, inflamatorio importante. Entonces, se producen secreciones purulentas en este tipo de infecciones. Estas infecciones se producen, bueno, digamos, por ciertos descuidos durante la cirugía o posteriores, o en el cuidado posterior en la cirugía, ¿no? Las heridas deben tener una revisión periódica por parte del médico y por parte del personal de salud para evitar que se produzcan este tipo de complicaciones, ¿no? Se producen por entonces contaminación del sitio quirúrgico con microorganismos provenientes de distintas fuentes. Esto si la cirugía se produce en un lugar correcto, entonces no, la contaminación se reduce al máximo en ese caso, ¿no? Si hubo contaminación, hubo algún descuido probablemente, ¿no? Esa contaminación, o por flora endógena del paciente, dijimos que en la piel hay flora normal, ¿no? Esa flora endógena contamina la herida. Por el personal de salud, flora exógena del paciente, y una fuente primaria de patógenos aéreos en el quirófano, o sea, un quirófano que no está correctamente esterilizado, que haya prácticas médicas que no sean cuidadosas, en fin. Hay muchos elementos los cuales pueden traer aparejado una flora exógena que sea la que infecte la herida. Nosotros, el primer día que hicimos el primer trabajo práctico, con Naya, recuerdan que abrimos una placa de cultivo, la dejamos abierta, no sé, 1 o 2 horas, después la cerramos, la pusimos a incubar en la estufa y cuando vinieron la otra vez encontramos que del aire crecieron un montón de cosas. Imagínense que nosotros hubiéramos operado a alguien en ese ambiente, con todos esos esporas y microorganismos flotando en el aire. Eso se llama flora exógena. Esa persona se hubiera infectado seguramente, ¿eh? Entonces, son, esas, bueno, principalmente corresponden a las del medio ambiente, ¿no? Y después están las del personal, o sea, el personal de salud que está trabajando sin condiciones óptimas, ¿no? De sepsis, de antisepsia, con guantes, con barbijos, eh, ¿no? Digamos, atendiendo la limpieza del, del procedimiento, ¿no?
Fíjense, el más frecuente es el Staphylococcus aureus. Recuerden que el estáfilo es flora normal en la piel, ¿no? Después hay otros estáfilos y otras, pero el más frecuente es el estáfilo, fíjense, 20% y el coagulasa negativa 14%. Entonces estos son flora normal en la piel. Bueno, los factores de riesgo relacionados con el huésped, edad, desnutrición, diabetes, si son fumadores, obesidad, etc. Y después están los factores de riesgo, obviamente relacionados con la cirugía. Entonces hay una serie de cuidados que hay que tomar en cuenta durante el proceso quirúrgico. Bueno, después están las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿sí? Se colocan, como saben, son tubos que se colocan endotraqueales, son personas que están inhibidas y requieren de una respiración artificial mecánica externa. Este tubo que es endotraqueal es una fuente de infección que a la larga lo que va a llevar es a una infección respiratoria. ¿Sí? Entonces, pueden colonizar flora microbiana exógena proveniente de la mano del personal, equipo respiratorio contaminado o microorganismos propios de la orofaringe, que esos forman parte de la flora normal del paciente. ¿Eh? Por eso estas maniobras deben realizarse con extremado cuidado, porque a veces la persona requiere estar bajo estas condiciones por bastante tiempo. Bueno, hay distintos microorganismos, hay virus, hongos, bacterias, gram negativas, estáfilo. Fíjense que el estáfilo siempre está presente. Bueno, y hay una serie, en la clase teórica explica un poco más, hay una serie de medidas para minimizar, porque no, evitarla 100% es imposible, pero minimizar las infecciones intrahospitalarias. Entonces, lavado de manos, hay paquetes de medidas, todo está muy reglamentado, y capacitación del personal. Es importantísimo de manera de poder minimizar al máximo este tipo de infecciones. A ver. Bien. Bien, esto es básicamente, a mí se me había ocurrido. A ver, hacer. Bueno, acá son preguntas modelo, ya lo vimos esto, ¿no? Indique cuáles son los factores de riesgo epidemiológico para adquirir una infección intrahospitalaria. ¿Qué tipos de infecciones conoces? Yo esto lo estoy grabando, después yo les subo esta clase para que ustedes puedan escucharla después. Fíjense esta pregunta, ¿no? Se sabe que Escherichia coli es el principal microorganismo asociado a infecciones del tracto urinario. A ver, ¿por qué motivo, no? ¿Alguien me lo podría contestar? ¿Hay alguien ahí? Porque está relacionado con el sistema urinario. A ver, está bien.
¿Por qué se te ocurre que es la Escherichia coli el principal microorganismo asociado a infecciones urinarias? ¿Dónde, si yo te digo que hay infecciones por Escherichia coli, la Escherichia coli, ¿de dónde viene principalmente? ¿En dónde está? ¿En dónde la vas a encontrar? Seguro. Si te hablo de Escherichia coli, estamos hablando de infección de qué tipo. Bacteriana. Sí, es bacteriana seguro, es una bacteria. Pero en nuestro cuerpo, ¿en dónde se encuentra la Escherichia coli? Y si yo tengo Escherichia coli en mis vías urinarias, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo Escherichia coli en mis vías urinarias? ¿Con qué me contaminé? ¿No era con la comida o con agua contaminada? Bien, eso hemos hablado, que puede haber contaminación con aguas, o sea, aguas contaminadas con Escherichia coli. Que en un agua, la fuente de agua, por ejemplo, un agua de pozo, tenga Escherichia coli, ¿es indicio de qué? Eso. Recuerden que Escherichia coli es uno de los microorganismos principales en la mucosa intestinal. Es decir, que la Escherichia coli eh, va a formar parte de la flora normal intestinal. Es decir, que la presencia de Escherichia coli en agua significa que hay una contaminación fecal. ¿Sí? En nuestra materia fecal, de cualquiera de nosotros, tenemos Escherichia coli principalmente, hay otros. Entonces, si una persona tiene una infección urinaria por Escherichia coli, ¿vos qué pensarías? O a cualquiera le pregunto, ¿no? ¿Cómo interpretarían ese dato ustedes como enfermeros? Hay una en esto Podría ser por el tema de lo que viene a ser la infección, la cadena fecal oral, podría ser por algo así, ¿no? O sea, que básicamente estuvo orinando en un lugar contaminado, ¿no? O sea, podría ser contaminado algo con así qué. con Escherichia coli, Espera, pero por ¿y dónde está esa Escherichia coli? en el intestino, me dijiste. Entonces, o sea, ay, me perdí, no No, sé no está cómo bien. Pero explicarlo. no, vas bien, ¿eh? Vas bien. Lo único que necesitaría que precises un poco más, cuando vos me decís, con un lugar que está contaminado con Escherichia coli, está bien lo que decís. Entonces, Claro, ponele un inodoro, un bidet, claro, un ponele, inodoro, más que nada vendría a perfecto. ser un bidet, ¿no? Porque Pero ¿por qué ciertamente sospechás? ahí, ¿Por qué sospechás que va a haber Escherichia eh, coli en un bidet? y porque la gente se lava después de hacer de cuerpo. Entonces, como podría ser una Materia fecal. contaminación fecal-oral, estaría Ahí está. mal higienizado ese bidet Bien. y esta persona fue y orinó en ese bidet. Podría ser, ¿no? Sí, sí. O sea, si vos hablas de contaminación con Escherichia coli, estás hablando de una, y decirlo con todas las palabras, contaminación fecal. Fecal. Ok. Decirlo con todas las palabras, ¿no? Entonces, eh, esa contaminación fecal puede ser, a ver, por un bidet no higienizado,
de alguna manera esa persona, sus vías urinarias tuvieron contacto con materia fecal. Si yo te digo que esa persona es un viejito de 90 años, que está postrado en la cama, que tiene, eh, le ponen pañales, que por ahí es una persona que no recibe toda la atención, o porque está en un geriátrico, o bueno, está internado, ¿de dónde pensás que va a venir esa Escherichia coli en la orina de esa persona? En las chatas, Justamente por la los poca urinarios. higienización, aparte del tema del cambio del pañal, o sea, si le Claro, dejamos la tiempo materia en fecal, si es pañal, una persona que está con un pañal y hay contaminación fecal, porque la persona se hace encima y no recibe inmediatamente una correcta higienización, esa materia fecal termina tomando contacto con las vías urinarias y se inicia un proceso infeccioso. Probablemente, cuando vos hagas el examen, el análisis de orina, el bacteriológico de orina, seguramente vas a encontrar Escherichia coli. ¿Pero por qué? Porque ese abuelo o esa abuela se infectó con Escherichia coli de su propia materia fecal, probablemente. Entonces, quiero decir, volviendo a la pregunta, se sabe que Escherichia coli es el principal microorganismo asociado a infecciones del tracto urinario. Y la pregunta es, ¿por qué les parece? Entonces, la respuesta es porque es muy frecuente la contaminación fecal de las vías urinarias. Es muy frecuente, sobre todo en el contexto de infecciones eh, asociadas al control de salud, infecciones intrahospitalarias. Es muy común que una persona internada que use pañales, ¿sí? Que no se pueda levantar, por ejemplo, para ir al baño, y que tenga que usar una chata, y que dependa de que alguna otra persona le higienice, es muy frecuente que termine siendo una infección urinaria por Escherichia coli. ¿Se entiende? sí, aparte también lo que pasa mayormente en adultos mayores que utilizan un pañal es porque no tienen un control de esfínter. Entonces, Exactamente. también ahí el esfínter es como que queda más vulnerable porque al no tener un control viene a ser más probable de una contaminación. Perfecto. Sí, sí. Es exactamente así. Entonces, lo que quiero decir es, hay infecciones intrahospitalarias que son muy frecuentes y esperables, que muchas de ellas a veces resuelven higienizando al paciente, cambiándole los pañales, lavándolo, pero probablemente termine siendo una infección urinaria. Eh, Después hay, como vimos, infecciones de otro tipo, ¿no? Infecciones intrahospitalarias eh, por catéteres. Bueno, ahí estamos hablando de otra situación diferente, ¿no? Fíjense que ahí, como dijimos, en las infecciones por, por catéteres, por ejemplo, uno de los microorganismos más frecuentes es el estafilococo. Los estafilos, porque son los estafilos, forman parte de nuestra flora normal en piel. Entonces, como cuando se pone el catéter, lo que se hace es atravesar la barrera de la piel para acceder a un vaso sanguíneo, probablemente, a veces se puede trabajar con más cuidado o menos cuidado, se arrastre en esa maniobra estáfilos que terminen ingresando al torrente circulatorio y se diseminen por sangre. ¿Eh? Esa es otra situación diferente, por supuesto, al de las infecciones urinarias. Bueno.
¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien. Y quería hablarles, a ver qué es, ahora un poco de toma de muestras, que eso también... Sí. Vamos a ver algunas cuestiones sobre toma de muestra. La toma de muestra es, bueno, la muestra es el material que se emplea para que en el laboratorio microbiológico puedan eh, intentar el aislamiento del supuesto microbio que está involucrado en el proceso infeccioso. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conocer qué tipo de microorganismo, o si una persona tiene una sintomatología cuando está orinando, y yo quiero saber si está haciendo una infección urinaria o no, la muestra que yo voy a enviar al laboratorio microbiológico obviamente es orina. Entonces, en ese caso, si es una infección urinaria lo que yo quiero diagnosticar, lo que voy a tomar son muestras de orina. Si yo quiero hacer un estudio, como vimos antes, ¿no? Alguien que tiene un catéter y que ese catéter se generó un proceso infeccioso que implica la circulación de microorganismos por sangre, como dijimos, eso, bacterias en sangre, se denomina bacteriemia. Entonces, lo que voy a enviar al laboratorio para que le hagan el estudio microbiológico es una muestra de sangre. El cultivo, por ejemplo, el cultivo de orina se denomina urocultivo. El cultivo de sangre se denomina hemocultivo. Entonces yo, si quiero saber qué tipo de microorganismo está circulando en la sangre de una persona, y quiero también conocer qué antibiótico necesito darle, lo que tengo que hacer es enviarle al laboratorio una muestra de sangre para que el laboratorio microbiológico haga un hemocultivo. Entonces, bueno, esos son dos ejemplos que estoy dando. Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos. Eh, es importante, hay algunos conceptos que es importante que ustedes lo conozcan, que, por ejemplo, la muestra biológica mal tomada lo que puede llevar es a un resultado falso. Puede llevar a que un cultivo dé negativo, porque yo tomé mal la muestra, y entonces el laboratorio de microbiología no encuentre ningún microorganismo, y entonces el resultado sea negativo, cuando en realidad dio negativo porque la muestra que yo tomé es incorrecta. Eso en términos generales se denomina calidad de la muestra. Entonces, algunas consideraciones antes de tomar la muestra para un estudio bacteriológico, ¿no? Principalmente. La muestra se debe tomar antes de administrar antibióticos. Si yo le doy antibiótico a una persona y después tomo una muestra orina, por ejemplo, probablemente me dé negativo. Va a dar negativo porque la persona está tomando antibiótico, el antibiótico inhibe el crecimiento de los microbios. Y si yo quiero hacer un cultivo, un urocultivo,
lo que voy a querer es que crezcan los microbios en las placas de cultivo, esas que vimos en el laboratorio, ¿se acuerdan? Entonces, no debo administrar antibiótico antes del estudio microbiológico. Bueno, explicarle al paciente qué maniobra se va a realizar, porque muchas muestras las colecta el paciente. Ustedes se habrán hecho análisis de urocultivo en más de una oportunidad. Ustedes se tienen que comprar el frasquito estéril en la farmacia y en el laboratorio le da las indicaciones de cómo tienen que juntar la muestra de orina. Eso lo hacen ustedes, el paciente lo hace. Entonces, lo que necesita es una clara explicación de cómo hacer. Profe, Sí, recién me mandó Karen diciendo que se tuvo que salir de la reunión porque se le cortó el internet. bueno, bueno. Porque se salió, me dijo que te avise. Está bien. Bueno, igual yo esto lo estoy grabando, así que después yo lo subo al canal de YouTube y después les mando el link para que ustedes lo puedan escuchar. Pero bueno, si se puede conectar de nuevo después, que se conecte. Bueno, hay que tomar una cantidad suficiente de muestras, recolectar en recipientes estériles, por supuesto, rotular bien, transportar rápidamente al laboratorio. Estas son las indicaciones generales en cuanto a la toma de muestra. Después algunas consideraciones. ¿Qué tipo de muestra? Bueno, dependerá de dónde estoy buscando yo el microorganismo. Si es un hemocultivo, sangre. Si es orina, si es un urocultivo, orina. Yo puedo hacer cultivo de líquido cefalorraquídeo, entonces necesito una muestra, una punción lumbar, y enviar al laboratorio una muestra de líquido cefalorraquídeo. Si es una secreción purulenta en una herida, necesito tomar de esa secreción una muestra y colocarlo en un medio de cultivo. Después, la conservación de la muestra. ¿Dónde debo conservarlo? Esto también es importante. Y el transporte, ¿cómo la llevo al laboratorio? Estos son los 4 elementos importantes, ¿no? Las muestras, el tipo de muestras. Hemocultivo, muestra de sangre. Los catéteres. El catéter que generó ese proceso infeccioso que veíamos antes, catéter se puede sacar y ese catéter que se saca se lo puede mandar al laboratorio de microbiología para que le hagan un estudio microbiológico. Urocultivo, muestra de orina, exudados, exudados faringios, esputo, líquido de punción, coprocultivo, cultivo de materia fecal, coproparasitológico, la búsqueda de parásitos en materia fecal. Bueno, con respecto a los hemocultivos, son muestras de sangre. Lo que se hace es sacar 2 muestras o más de sangre en diferentes momentos y se envían al laboratorio para que le hagan un estudio bacteriológico. También pueden ser en las endocarditis, líquido pericárdico, o muchas veces en este tipo de infecciones cardiológicas cursan con la liberación de un líquido que se puede obtener y ese líquido lo puede hacer por cultivo o el hemocultivo, las muestras de sangre, porque de última el proceso infeccioso que se produce en el corazón también está asociado a sangre, ¿no? Al torrente circulatorio. Infecciones en catéteres, como vimos. Entonces, todas estas estudios en hemocultivo permiten evaluar este tipo de infecciones.
Sistema nervioso central, abscesos de cerebro en las meningitis, líquido cefalorraquídeo. Sistemas respiratorios, las vías respiratorias superiores, por ejemplo, en la faringitis o faringoamigdalitis. Fíjense, acá tenemos estas amígdalas que tienen estos fuentes, estas lesiones purulentas. Se toman muestras de estas lesiones y se hace el cultivo para ver qué tipo de microorganismo es el que está involucrado. También los senos paranasales, fluidos del oído medio, ¿sí? En las otitis se pueden también hacer cultivos para ver qué tipo de microorganismo está involucrado en la lesión. En el sistema respiratorio inferior, en los abscesos, líquido de un absceso, en el pulmón, abscesos pulmonares, en las neumonías, cultivo de esputo. El esputo es esa secreción profunda que se produce en los bronquios. También están los aspirados traqueales, lavado bronquialveolar, en fin. Hay una serie de elementos a partir de los cuales se pueden hacer cultivos y estudios de antibiogramas para ver cuál es el antibiótico de elección. Infecciones oculares, en las conjuntivitis se toman muestras de exudado conjuntival. Acá tenemos un caso que es extremo, pero esos exudados pueden ser más leves y entonces esas muestras de exudado conjuntival se les hace un estudio microbiológico. Muestras de materia fecal, en ciertas diarreas, en chicos, esto pues es un pañal, y esas diarreas que son líquidas también se pueden recolectar y hacer un cultivo bacteriano para ver qué tipo de microorganismo está involucrado en este proceso, ¿no? Infecciones intraabdominales, también se hacen punciones, se le quita líquido peritoneal y se hace un cultivo, un estudio microbiológico del líquido peritoneal. Infecciones urinarias, como vimos. Infecciones en el tracto genital femenino, uretritis, exudado uretral, úlceras genitales, hay lesiones herpéticas o lesiones de otro tipo que pueden obtenerse por raspado, muestras que permiten hacer un estudio microbiológico. El exudado vaginal, el tracto genital masculino, en las ulceraciones, en las uretritis, en las prostatitis, por ejemplo, en las lesiones en la piel y en las partes blandas, por ejemplo, en los forúnculos, se puede hacer una punción, una aspiración del líquido para hacer un estudio microbiológico. En la celulitis también, aspiración o punción del líquido en los procesos celulíticos. Esto se produce principalmente en personas mayores. Sistema osteoarticular, también en las articulaciones suelen acumularse líquidos, membranas articulares, entonces se pueden hacer hemocultivos, líquido articular, todos estudios microbiológicos, ¿no? En las médulas óseas, líquido medular. Esto para que tengan una idea de cuál es el espectro de muestras posibles, ¿no? Los hemocultivos, se saca sangre, esa sangre se coloca en tubos que tienen un medio de cultivo. Bueno, urocultivo, frasco estéril. Tiene que haber, es recomendable una retención de orina de 8 horas. Higienizarse con agua y jabón, tapón vaginal, la mujer, juntar chorro medio,
y en la pediatría, en los bebitos, se junta al acecho, la orina. Urocultivos en las sondas, en los pacientes sondados, se pueden punzar la sonda, o a veces las sondas vienen con un dispositivo para poder pincharlo cómodamente y sacar muestra de orina. Los exudados con hisopos y medios de cultivo. Los esputos, que son esas secreciones profundas, se eliminan y se recogen en frasco estéril. Coprocultivo también en frasco estéril, muestras de materia fecal, para hacer un estudio bacteriológico. Coproparasitológico, se toman varias muestras en frascos con formol. Acá lo que se quiere, acá no sé, en el coproparasitológico, se quiere visualizar al microscopio parásitos, huevos de parásitos o gusanos. Entonces lo que hacemos es tratarlo con formol para fijarlo. Acá no vamos a hacer crecimiento bacteriano. Las conservaciones. Las muestras se pueden conservar en heladera, a temperatura ambiente, en estufa o en freezer. En general, fíjense las tres naturalezas de las muestras. Una muestra puede ser una muestra de sitios no estériles, una muestra de piel, materia fecal, exudados faríngeos, exudados vaginales. Estas muestras no son estériles, vienen con microorganismos acompañados. Después están las muestras obtenidas de sitios estériles, como por ejemplo urocultivo y el esputo, pero que en el pasaje pasan por zonas no estériles. Por ejemplo, urocultivo, la orina, por ejemplo, en vejiga, está estéril, o puede estar contaminada con un patógeno. Pero cuando esa orina es eliminada y pasa por las vías urinarias tienen muchas bacterias que van a acompañar a la orina. Entonces, es una muestra obtenida de un sitio estéril, pero que pasa por zonas no estériles. Y después están las muestras que son estériles, por naturaleza. El líquido cefalorraquídeo, las biopsias, líquidos de punción, los abscesos, son muestras que están ubicadas en sitios estériles. Entonces, en términos generales, la recomendación es las muestras obtenidas en sitios no estériles o de lugares estériles, pero cuya obtención implica su pasaje a través de una zona no estéril, por ejemplo, urocultivo o esputo, la recomendación es guardarlas en la heladera. ¿Sí? Ahora, si la muestra viene es estéril, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido sinovial, ahí es recomendable guardarlas a temperatura ambiente. Pero lo antes posible llevarlas al laboratorio, no dejarlas por mucho tiempo. Pero estas muestras inmediatamente se obtienen y se las deja en la heladera hasta que se llevan al laboratorio. Estas otras muestras se las deja a temperatura ambiente, pero lo antes posible se deben llevar al laboratorio. Los hemocultivos hay que remitirlos inmediatamente al laboratorio, no se pueden almacenar o hay que lo menos posible, porque esas bacterias que están en sangre se pueden inactivar rápido. Y después el transporte se hace a través de dispositivos especiales, que eso no importa, acá hay una serie de información, pero son dispositivos de triple empaque. Sucede que son para muestras con patógenos muy peligrosos. En general, las muestras en los hospitales se llevan, por supuesto, metidas dentro de una caja, tapadas y se llevan al laboratorio de esa manera. No se lleva el tubo, sino que se lleva
la muestra dentro de un envoltorio. Bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar. Bueno, no sé si les quedó alguna duda. De todas formas, recuerden que la semana que viene, en principio, yo después les confirmo, en principio lo haríamos el martes, pero déjenme que les confirme. En cualquier momento yo les mando la confirmación o por ahí les pregunto si quieren